A través de la siguiente imagen vamos a estudiar cómo es nuestra vida espiritual para que nosotros podamos crecer desde lo que es nuestra semilla, nuestra salvación, hasta que nosotros también podamos dar ese fruto espiritual. Así que vamos a compararlo con un árbol, nuestra relación entre nuestra vida espiritual y un árbol, como lo vamos a ver en esta imagen. El primer punto, la semilla plantada. La semilla plantada llega a nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida espiritual cuando escuchamos el Evangelio. El Evangelio es la semilla que se planta y ahora nosotros vamos a tener esa seguridad de salvación porque confiamos en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo ha sido ahora nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, fue un sacrificio muy grande que Él realizó, y cuando murió y Él resucitó el tercer día, pues llevó a cabo la obra completa de la salvación. Lo único que nosotros necesitamos hacer es poner nuestra fe en el Salvador. Esa es la semilla plantada de que estamos seguros de que Él nos ha salvado. Y ahí tenemos los versículos de Romanos 10, del 8 al 10, el cual nos habla de ello, de la salvación y la seguridad de la salvación que ahora hay en nuestra vida. Esa es la semilla plantada, un evangelio cimentado por medio de la fe, que nosotros hemos recibido al Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Está la semilla plantada en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual y en nuestros pensamientos? Porque esto es el punto de partida del crecimiento espiritual de nuestra vida, incluso que van a llegar dudas a nuestra vida acerca de que si somos salvos, de que si me porté mal o si cometí un pecado ya perdí la salvación. Pues el mismo Señor ha declarado en su palabra que su rebaño está en sus manos y que nadie los puede arrebatar de su mano. Entonces la seguridad de la salvación es un tema muy discutido, pero realmente la salvación no depende del hombre, depende solamente de Dios. Ahora, que como hijos de Dios cometamos pecados y errores, claro que todo lo hacemos, porque seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa y seguimos combatiendo y luchando espiritualmente contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ya está esa semilla plantada. Claro que al cometer un pecado, nosotros de manera recurrente vamos a recibir la disciplina de parte de Dios, y esa es una de las señales de que somos hijos de Dios, que vamos a tener disciplina de parte de nuestro Padre Celestial, y que claramente lo dice Hebreos. Así que la salvación no se pierde la comunión que tenemos con Dios, esa comunión tan preciosa que tenemos en la oración, que tenemos cuando obedecemos a Dios, se puede perder por causa del pecado no arrepentido. Pero una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestros errores, pues volvemos a la comunión con Dios. Así que eso es un tema que vale la pena analizarlo aparte, pero tenemos que entender que la salvación es la seguridad que proviene de Cristo al ofrecernos una salvación completa y total. Es decir, que la salvación no solamente es un regalo, sino que es algo judicialmente hablando, que es una posición legal, es una posición de justicia, porque hemos sido justificados, también dice Romanos 5:1. Entonces la palabra de Dios nos da claramente todos estos elementos para entender que la semilla ha sido plantada, porque cuando oímos el Evangelio creímos en el Señor y Salvador Jesucristo, y esa es la palabra clave en que una persona tenga crecimiento espiritual, que sea verdaderamente hijo de Dios, y alguien que no lo es. Aquella persona que no es cristiana, que no es creyente, que no ha confiado en el Evangelio de Jesucristo, no puede crecer espiritualmente. Así que la semilla es el primer punto y el elemento importante y la base para nuestro crecimiento espiritual. Así que nos conviene seguir orando, escuchando la palabra de nuestro Dios, poder compartir con otros, y esto es lo que nos va a ayudar a entender que nuestra semilla ha sido plantada. El Espíritu Santo ha colocado esa palabra, esa semilla en nuestro corazón, y nosotros ahora vamos a poder
echar raíces, porque ese es el punto número 2, echar las raíces. Y echar las raíces tiene que ver con nuestra santificación progresiva, que nosotros no nos quedemos como niños espirituales, como niños en Cristo, sino que nosotros podamos echar raíces. Eso significa que nosotros renovemos nuestro carácter, renovemos nuestra mente. Aquí tenemos el versículo de Gálatas 5 del 22 al 25, pero también tenemos el versículo de Romanos 12, 1 y 2, donde nos invita a renovar nuestra mente, nuestra vida, y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, es necesario que echemos raíces, porque debemos cimentarnos bien, no permanecer como una planta tierna, como un neófito, que eso es lo que aparece en la Biblia, esta palabra neófito, haciéndose referir a una planta tierna que crece, pero sabemos que si esa planta no echa raíces, pues la va a consumir el sol, lo va a consumir las amenazas. Pero cuando empezamos a echar raíces, echamos bases más fuertes, y eso es nuestra vida cristiana, pues significa que nuestro carácter, nuestra conducta debe cambiar. Antes estábamos en las tinieblas, antes estábamos sin el conocimiento de la palabra y alejados, y algunos todavía, y obviamente todos batallamos con todavía cierto carácter, ciertas cosas que hay en nuestra vida, y algunos batallamos más que otros, pero eso no nos debe justificar para seguir en la vida vieja, sino que ahora tenemos una nueva vida en la cual Cristo nos ha dado como un regalo de su amor, como un acto soberano de Dios. Entonces, renovar nuestro carácter es una tarea que pertenece a nosotros también, en el cual nosotros vamos a mortificar la carne, el pecado, negándonos a nosotros mismos, sometiéndonos a la palabra, leyendo la Biblia, estudiando con otros, y también orando mucho, incluso en muchas situaciones y en muchos casos ayunar. ¿Por qué? Porque el pecado es fuerte, porque las tentaciones también lo son. Entonces tenemos que renovar nuestro carácter día con día. ¿Por qué? Porque los grandes hombres de Dios también así lo fueron. Empezaron con una semilla de la palabra y de la relación con Dios, hasta que fueron echando raíces más fuertes, y esa raíz de nuestra fe debe crecer en nuestro corazón, y es lo que va a cambiar nuestro carácter. Pablo, como el apóstol de la fe, habló mucho de la renovación del carácter y de la conducta. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos que fue un hombre de fe, fue un hombre de alta transformación en su vida. Entonces vemos el gran ejemplo del apóstol Pablo, para que también nosotros no solamente sigamos su ejemplo, sino lo que por medio del Pablo pues llegó hasta nosotros, para que leyéramos sus cartas, donde libros como Gálatas, como Efesios, como Colosenses y más cartas, nosotros vemos cómo podemos hacer un cambio en nuestra vida, renovarnos completamente día con día. Bueno, una vez que nosotros entendemos la semilla plantada y echar raíces a partir de este evangelio que está en nuestra vida, de esta palabra, nosotros también tenemos que entender que vamos a crecer el tronco. Es decir, en este punto 3, nosotros tenemos que entender que debemos de profundizarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina. Y en esto no me refiero a una denominación, sino me refiero al conocimiento como tal de la palabra de Dios correctamente interpretada. Y también el apóstol Pedro hace un llamado de atención a aquellos que se inclinan a una denominación o se inclinan a una doctrina cuando son indoctos. Esto quiere decir que cuando tenemos poco conocimiento, pero nos aferramos a una doctrina, pero está equivocada, pues realmente eso es lo que el apóstol Pedro nos dijo, que no estuviéramos en ese mismo canal, sino que nosotros realmente nos propusiéramos estudiar la Biblia tal como viene en su palabra, porque el crecimiento no va a venir si nosotros distorsionamos la Biblia, si nosotros nos inclinamos por una denominación. Tenemos que nosotros inclinar nuestro corazón al Padre Celestial, y nosotros tenemos que inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios, lo que venga en la palabra de Dios, e interpretarla correctamente. Por eso sí es muy bueno acercarnos a pastores o maestros
que sean tanto modelos de fe como también sean buenos intérpretes de la Biblia. Pero esto es importante porque nosotros a veces, veía yo a veces en las redes sociales que discutían por doctrina, y no está de más, no es malo defender la buena doctrina, pero cuando lo hacemos con un carácter enojado, con represalias, con resentimientos, pues entonces ya no estamos practicando la buena doctrina. Y es lo que muchos hacen en las redes sociales, discuten de conocimientos y de palabras y de denominaciones, pero realmente no se llega al propósito, que es el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que debemos tener cuidado de cada uno de nosotros. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando se hace referencia a la doctrina, Pablo no se está refiriendo a una denominación, se está refiriendo a una doctrina correctamente interpretada. ¿Y cómo vamos a entender que la doctrina está siendo correctamente interpretada? Pues la misma palabra lo dice: cuando nuestro corazón está lleno de paz, cuando nosotros estamos dando el fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos alejándonos del pecado y cuando estamos teniendo una relación correcta con Dios y una relación correcta con nuestro prójimo, es entonces donde nosotros nos damos cuenta de que estamos creciendo espiritualmente. Porque si tenemos mucho conocimiento, información de la palabra de Dios, pero tratamos mal a nuestro prójimo con indiferencia, con odio, con rencor, con griterías y con todo ese tipo de comportamientos y malas actitudes, entonces no importa el conocimiento y la información que tengas, no estás creciendo espiritualmente. Y lo que necesitamos es conocimiento que nos permita crecer en humildad, en sabiduría, y que nosotros mismos hagamos esos cambios en nuestra vida. Y por último, tenemos el punto número 4, producir los frutos, porque la finalidad de que la semilla ha sido plantada es que eche raíces, de que crezca el tronco y que finalmente se produzcan los frutos en nuestra vida. Y eso es cuando nosotros podemos cumplir con el ministerio. Y para extender más este significado, cumplir con el ministerio no significa solamente tener una posición o un cargo en una iglesia, sino significa que nosotros también podamos modelar a Cristo Jesús, que tengamos el deseo de obedecer a Dios y de amar a nuestro prójimo, porque si no modelamos o no queremos seguir los pasos del Señor Jesucristo, pues entonces no estamos produciendo frutos reales. Y estos frutos pues van a estar acompañados siempre por el fruto del Espíritu Santo, porque en todo nuestro ministerio, ya sea sirviendo al Señor y a nuestro prójimo en una u otra área, nosotros debemos de hacerlo siempre en amor, siempre debemos hacerlo con gozo, con sabiduría, porque si alguna vez tratamos de cumplir algún ministerio o algún servicio, o tratamos de imitar a Cristo, pero no lo hacemos con el fruto del Espíritu Santo, pues entonces ahí hay un grave error y un mal entendimiento acerca de lo que es cumplir con el ministerio. El cumplir con el ministerio no puede ser apartado de un amor genuino hacia Dios y un amor genuino hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hemos visto como algunos se han aprovechado de la fe, ha habido abuso espiritual de parte de algunos hombres, y eso no es cumplir con el ministerio. Cumplir con el ministerio es seguir la voluntad de Dios, seguir a Cristo Jesús y poder servir al prójimo con un verdadero amor, con verdadera humildad. Y eso es algo que ya casi no se hace en estos tiempos, porque al final de cuentas el fruto que nosotros vamos a dar, ese es lo que Dios va a ver en nuestra vida. El fruto no lo va a ver el hombre muchas veces, pero Dios sí va a ver tu corazón, va a ver tus pensamientos, va a ver las intenciones de tu corazón. Y al final de cuentas, el producir frutos en nuestra vida es algo que va a agradar y alabar a Dios, va a glorificar a Dios, porque vamos a ser como un árbol con raíces fuertes, que tuvo una semilla correcta y que está creciendo su tronco y que está produciendo mucho fruto, porque esto es lo que glorifica a Dios y es lo que enseñó
el Señor Jesús, que cuando llevamos mucho fruto, eso glorifica al Padre Celestial. Así que esa es la finalidad, de que nosotros nos preocupemos por nuestra vida espiritual, por el crecimiento espiritual, y esto no tiene nada que ver con otras cosas que se enseñan, porque al final de cuentas la relación con Dios, como lo es el crecimiento de un árbol, que se compara al crecimiento de un árbol, pues es una relación que nosotros debemos tener personalmente con Dios. Nadie puede meterse en tu relación con Dios, solamente tú y Dios, y es por eso que pues al menos uno de los tips o consejos que puedo darles es que siempre en la mañana traten de apartar un tiempo para Dios en oración, un devocional, un estudio bíblico y una oración. ¿Por qué? Porque tú, al enfrentarte a las adversidades del día, ya sea de parte del mundo, de tu propio pecado, de Satanás, tú vas a estar preparado ya con la armadura espiritual que Dios nos ha dado en Efesios, para que tú te enfrentes con el conocimiento de la palabra, porque esa es la espada, para que te enfrentes con el escudo de la fe, con el calzado del evangelio, y entonces tú ya al orar en la mañana te preparas espiritualmente para enfrentarte a los retos, para enfrentarte a las adversidades que vas a tener durante el día. Y sin embargo, eso es importante que nosotros nos demos cuenta, porque si nosotros oramos ya en la noche solamente, pues realmente en el día no, a lo mejor no producimos ese fruto, porque no estuvimos acompañados por la guía de Dios, por el poder de Dios. Y así que nosotros necesitamos orar por la mañana para que esa semilla esté cada vez más arraigada en nuestro corazón, para que sigamos echando raíces, para que sigamos creciendo en nuestro tronco en el conocimiento de la palabra de Dios, y para que nosotros también podamos producir frutos. Entonces, esto es una imagen que realmente podemos llevarnos en un grande aprendizaje a nuestra vida, para que la podamos compartir también con otros, con nuestros familiares, amigos, con con las personas que podamos enseñarlo. Tal vez sería una imagen que podamos compartir y podamos enseñar a los demás, porque al final de cuentas, pues esta imagen también nos refleja el trabajo que nosotros tenemos que hacer como creyentes e hijos, para poder agradar a Dios en todo tiempo, para que nuestra vida sea una vida de paz, y para que nosotros también podamos modelar este tipo de vida, una vida de fe, a los que están a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga.